Cada vez que iba a cenar a casa de mis suegros, caía en un sueño anormalmente profundo. Al despertar, los botones de mi blusa siempre estaban abrochados incorrectamente, y mi marido simplemente se reía, diciendo que me había dado un bajón de azúcar. Pero esa noche, cuando reproduje el archivo grabado secretamente en mi móvil, la voz que se escuchó alrededor del segundo 7 me heló la sangre. Me llamo Elena. Tengo 27 años y trabajo como auditora en una empresa de Farra, consultoría financiera en Valencia. El trabajo es intenso y la presión alta. Vivo pegada a libros de contabilidad e informes todo el año. Y durante la temporada de cierre fiscal, trabajar hasta las 3:30 de la madrugada es habitual. Llevo 3 años casada con Javier. Mi marido trabaja en la gestión de proyectos de construcción y mi suegro, Ricardo, es el director general de urbanismo de la Generalitat Valenciana. Mi suegra, Carmen, trabajaba como profesora de química en un instituto. Ahora está jubilada. Hace la compra y cuida sus plantas por el día, y va a clases de pilates en el gimnasio del barrio por las tardes. Desde el día que nos casamos, hubo una regla inamovible en casa de mis suegros. Cada primer y tercer sábado del mes, sin importar lo ocupados que estuviéramos, la pareja debía ir a cenar a su casa. En los últimos 3 años, nunca habíamos roto esta regla. Entonces, hace 4 meses, a principios de abril, ocurrió el primer incidente que marcó el inicio de la pesadilla. Esa noche, mi suegra había preparado un estofado de ternera y especialmente un suquet de peix, guiso de pescado, muy cargado. Mi suegro abrió una botella de un brandy Gran Reserva muy exclusivo que decía haber conseguido de un bodeguero local. El ambiente era muy normal, incluso bastante agradable. Yo acababa de terminar un proyecto de auditoría que había durado casi 2 semanas, así que estaba un poco cansada, pero me esforcé por sonreír y conversar por educación. Mi suegro me sirvió personalmente un plato lleno del suquet, diciendo: «Elena, come mucho. Las mujeres de oficina sois propensas a la anemia». Agradecí el gesto y me comí más de medio plato. Al principio no pasó nada raro, pero unos 10 minutos después, mi cabeza empezó a sentirse pesada. Esa sensación era diferente al sueño habitual. Era como si alguien me hubiera llenado la cabeza de algodón. Mis párpados caían pesadamente, mis extremidades perdían fuerza y sentía que los latidos de mi corazón se ralentizaban progresivamente. Todavía recuerdo vívidamente el momento en que mi muñeca empezó a temblar incontrolablemente mientras intentaba pinchar un trozo de pan con el tenedor. Mi suegra me miró y dijo: «Elena, ¿qué te pasa?». Respondí que de repente me sentía mareada. Mi suegro dejó sus cubiertos y, con una voz muy calmada, dijo: «Estás pálida. Ve a descansar a la habitación de invitados». Javier se levantó inmediatamente y me ayudó. Como había sufrido falta de sueño durante las 2 semanas anteriores, no sospeché nada y pensé que realmente me estaba desmayando por agotamiento. Pero extrañamente, desde el momento en que me acosté en la cama de la habitación de invitados, no recuerdo nada. Cuando volví a abrir los ojos, el reloj de mi móvil marcaba las 15:47. Me quedé aturdida unos segundos. Antes de dormirme, eran alrededor de las 20:30 de la noche anterior, lo que significaba que había dormido más de 19 horas seguidas. Javier, que estaba mirando su smartphone a mi lado, sonrió cuando abrí los ojos y dijo: «Por fin te despiertas. Dormías como un tronco». «¿Cuánto he dormido?», pregunté. «Horas. Dicen que la gente con presión baja no tolera bien las comidas fuertes. Y parece que es verdad», añadió mi marido en tono de broma. En ese momento todavía estaba mareada, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, cuando me levanté para arreglarme la ropa, descubrí que 2 botones de mi blusa estaban abrochados de forma cruzada. Me quedé parada un momento, aturdida, y me tranquilicé pensando que los botones se habrían soltado mientras daba vueltas en la cama y los había abrochado mal inconscientemente.
Dejé pasar el asunto. Si hubiera ocurrido solo una vez, quizás no le habría dado mayor importancia en toda mi vida. Pero al mes siguiente sucedió exactamente lo mismo. Ese día, mi suegra preparó un cocido madrileño muy completo. Como de costumbre, mi suegro me sirvió el caldo primero. No había tomado ni medio cuenco cuando esa somnolencia familiar volvió a invadirme. Esta vez fue mucho más rápido. Mis oídos se taponaron y mi visión se oscureció. Antes de que pudiera soltar la cuchara, mi cuerpo se apoyó en la silla como si fuera de trapo. Escuché la voz de mi suegra muy lejos. Vaya, la niña se está durmiendo otra vez. Seguido por la voz de Javier. La llevaré a la habitación. Después de eso, solo hubo oscuridad absoluta. Cuando desperté, eran casi las 4 de la tarde del día siguiente. Esta vez sentí que algo iba terriblemente mal. Antes de ir a casa de mis suegros, me había aplicado un labial mate de larguísima duración. Era un producto que no se quitaba fácilmente, ni siquiera comiendo. Pero al despertar, el labial estaba casi todo corrido por mis labios, y había una marca roja debajo de mi barbilla, como si alguien hubiera frotado, con fuerza. Le pregunté a Javier, ¿por qué está mi pintalabios tan corrido? Él respondió sin levantar la cabeza. Supongo que te frotaste contra la almohada mientras dormías. Cerré la boca. Pero desde ese día, una pequeña espina se clavó en mi mente. Decidí hacer una prueba intencionada. Antes de ir a casa de mis suegros, sincronicé exactamente los segunderos del punto Serión Miro Serión Navas, reloj de mi móvil y mi reloj de pulsera. Luego, con un delineador de ojos, resistente al agua, hice un pequeño punto en el interior de mi muñeca, justo debajo de la esfera del reloj donde quedaba oculto. Antes de salir de casa, tomé una foto del estado en que estaban abrochados mis botones. Al llegar a casa de mis suegros, todo transcurrió exactamente igual que antes. Un guiso fuerte y el vino que mi suegro me sirvió personalmente. Después de unos sorbos, volví a sentir ese sabor familiar. No era el sabor de una especie normal. Un sabor ligeramente metálico y amargo que parecía estar oculto intencionadamente. Esta vez no dije nada. Simplemente fingí estar cansada y me apoyé en la mesa. Con los ojos entreabiertos, vi a Javier levantarse y llevarme a la habitación de invitados. Me acostó en la cama y sacó su smartphone para tomar una foto de mí fingiendo estar inconsciente. Y luego una segunda foto. Mi corazón se congeló. Hice un esfuerzo sobrehumano para no caer en un sueño profundo. Tan pronto como escuché el sonido de la puerta cerrándose, abrí los ojos inmediatamente. El reloj de pulsera estaba desfasado 26 minutos. El punto resistente al agua en el interior de mi muñeca seguía allí, pero estaba muy corrido, como si alguien hubiera agarrado y tirado de mi muñeca con fuerza. Los dos botones volvían a estar cruzados, y en la galería de mi móvil, que estaba en mi bolsillo, se había añadido 3 fotos nuevas. Todas eran fotos mías desmayada en la cama. En ese momento, estuve segura de un hecho. Cada vez que caía en ese sueño, profundo en casa de mis suegros, alguien tocaba mi cuerpo. Pero lo más aterrador no era el hecho en sí, sino no saber qué me estaban haciendo. Esa noche, acostada al lado de mi marido, no pude pegar ojo. Escuchaba el zumbido del aire acondicionado, la respiración regular de Javier a mi lado, y esas fotos daban vueltas en mi cabeza. Un hombre que ama sinceramente a su esposa tomaría fotos de ella mientras está inconsciente y tirada? ¿O estaba registrando algo? Desde ese día, empecé a vigilarlo todo. Me di cuenta de que los días que me desmayaba después de comer en casa de mis suegros eran siempre justo después de beber el vino o la sopa que mi suegro me había servido directamente. También descubrí otros detalles. Cada vez que me despertaba, mi suegra no podía mirarme directamente a los ojos. Una vez, escuché a Javier preguntarle en voz baja, ¿todo bien hoy? Y ella respondió con un hilo de voz. Sí, fingí no haber oído, pero se me puso la piel de gallina. Una semana después, tomé una decisión.
Pedí por internet un bolígrafo grabador, un espía capaz de grabar 8 horas seguidas. Al pulsar el botón de compra, me temblaban tanto las manos que introduje mal la dirección de envío 2 veces. No, sabía que iba a descubrir, pero mi intuición me decía que si seguía fingiendo que no pasaba nada, algún día me vería arrastrada a un camino sin retorno. La noche que recibí el grabador, me senté sola en el baño durante casi 30 minutos. Recordé todas las veces que me había dormido en casa de mis suegros, los botones cruzados, el labial borrado y esas fotos. Entonces me di cuenta de un hecho que me heló el cuerpo. En los últimos 3 meses, Javier nunca me había mostrado su teléfono móvil. Esa noche la pasé en vela. Javier, acostado a mi lado, respiraba regularmente y, como de costumbre, se dio la vuelta y me tapó con el edredón. Era un gesto, antes me habría calentado el corazón. Pero en ese momento, cada vez que su mano tocaba mi piel, sentía que mi sangre se enfriaba. Una vez que comienza la sospecha, incluso las acciones más normales se convierten en terror. Miraba fijamente la luz de las farolas que entraba por la rendija de la cortina, de espaldas a mi marido. La imagen de Javier de pie a mi lado, tomando fotos mientras yo estaba desmayada, se repetía una y otra vez en mi cabeza. No sabía por qué tomaba las fotos, pero entendí una cosa muy claramente. Ese hombre ya no era la persona en la que yo creía. Alrededor de las 3 de la madrugada, Javier se movió para ir al baño. Inmediatamente cerré los ojos y fingí dormir. Sus pasos eran muy cuidadosos, pero el sonido de desbloquear el smartphone se escuchó claramente. La luz de la pantalla se reflejó en el techo. Abrí los ojos ligeramente y lo observé en secreto. Javier no fue directamente al baño. Se detuvo frente a la puerta del salón, con la cabeza gacha, envió mensajes de texto a alguien durante casi 1 minuto y luego siguió caminando. Mi corazón latía con fuerza. Desde que nos casamos, Javier nunca había tenido la costumbre de ocultar su teléfono. Antes, incluso me dejaba el móvil cuando entraba a ducharse. Pero en los últimos 4 meses, su smartphone casi nunca se separaba de su mano y la contraseña había cambiado. Una vez, cuando lo cogí, accidentalmente para ver la hora, me lo arrebató rápidamente y se rió diciendo que tenía documentos confidenciales de la empresa. En ese momento pensé que estaba siendo sensible, pero ahora solo sentía un terror que me calaba los huesos. A la mañana siguiente, Javier se preparó para ir a trabajar como de costumbre, me dio un beso en la frente. No olvides que este fin de semana vamos a comer a casa de mis padres. Lo miré unos segundos y asentí. Sí, tan pronto como se cerró la puerta principal, me levanté de un salto. Lo primero que hice fue encender el portátil y volver a ampliar todas las fotos que él había tomado. Busqué detalles en las 3 fotos donde aparecía acostada e inconsciente. Al principio no encontré nada, pero al ver el borde inferior de la segunda foto, me detuve. Se veía ligeramente la mano de otro hombre, no la de Javier. En esa mano había un anillo de sello con una piedra negra ónix. Me quedé petrificada. Mi suegro, Ricardo, tenía un anillo así. Lo había visto varias veces con ese anillo en reuniones familiares o eventos. Me secó la garganta. Si mi suegro también estaba en esa habitación, esto no era un problema simple. Inmediatamente llamé a la oficina para solicitar un día de teletrabajo. Y corrí a una tienda de electrónica cerca de casa para comprar una cámara espía oculta en un enchufe. Cuando fui a pagar, el dependiente preguntó, sonriendo, ¿la compra para vigilar al bebé? Le devolví la sonrisa. Sí, algo así, pero solo yo sabía cuánto me temblaban las manos. Esa tarde, me senté en el salón y probé a instalarla. La cámara era muy pequeña, la calidad de imagen era bastante nítida y comenzaba a grabar automáticamente tan pronto como se enchufaba a la corriente. Leí el manual casi 10 veces y planeé todo en mi cabeza. Este fin de semana llevaría esto a casa de mis suegros. Si realmente estaban haciendo algo terrible conmigo,
Esta vez lo descubriría sin falta. Durante esos días, intenté vivir con la mayor normalidad posible. Fui a trabajar, comí y hablé con mi marido. El jueves por la noche, incluso fui al supermercado con Javier como cualquier pareja normal. Él seguía siendo cariñoso, llevaba mi pesada cesta de la compra y me preguntaba amablemente qué quería. Cenar. A veces, cuando veía su perfil bajo las luces fluorescentes del supermercado, se me ponía la piel de gallina en todo el cuerpo. ¿Cómo puede una persona tener dos caras así? El viernes por la noche, mientras leía un informe, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Elena, ven temprano mañana. Te prepararé tus platos favoritos. Sí, madre. Ah, por cierto, mañana vendrán invitados a casa, amigos de tu suegro que vienen de fuera. Me detuve un momento. ¿Invitados? Sí. Son el señor Manuel y el señor Paco, que han trabajado mucho tiempo en la construcción con tu suegro. Apreté la mano que sostenía el teléfono. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Podría ser que la mano del otro hombre en la foto fuera de uno de esos invitados? Esa noche volví a pasar la noche en vela. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, me preparé más a fondo que nunca. Metí el bolígrafo grabador en mi bolso y escondí la cámara de enchufe dentro de un paquete de pañuelos. Activé la función de seguimiento de ubicación de mi smartphone y lo configuré para que transmitiera en tiempo real a mi ordenador personal en la oficina, y envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Sofía, con antelación. Si no respondo a tus WhatsApps esta noche, llámame como una loca. Sofía respondió en tono de broma. Vas a comer a casa de tus suegros y te pones así de dramática. Miré ese mensaje de texto durante mucho tiempo, pero no supe cómo responder, porque ni yo misma quería creer en qué dirección tan terrible estaba fluyendo esta situación. Al llegar a casa de mis suegros alrededor de las 11 de la mañana, tan pronto como abrí la puerta principal, vi 2 pares de zapatos de hombre desconocidos. Mi suegra estaba ocupada en la cocina, y en el salón resonaban las voces y risas de los hombres. Mi suegro sonrió muy naturalmente al verme. Ha llegado nuestra nuera. Los 2 hombres sentados a su lado se giraron para mirarme. Uno era un hombre gordo de unos 50 años con la piel curtida, y el otro era un hombre de unos 40 años con el pelo corto de estilo militar y una mirada muy desagradable. Mi suegro hizo las presentaciones. Este es el señor Manuel y este es el señor Paco. Son socios de negocios de papá. Saludé educadamente, pero cuando levanté la cabeza, sentí que el hombre llamado Paco me recorría de pies a cabeza con una mirada pegajosa. Un escalofrío me recorrió la espalda ante esa mirada. A las 12 comenzó el almuerzo. Hoy, además del cocido, se servía vino. Mi suegro me sirvió, personalmente, una copa. Nuera, anímate y toma una copa tú también. Levanté la copa y fingí beber, pero como la última vez, escupí secretamente en una servilleta. Aprovechando que estaban inmersos en la conversación, enchufé, silenciosamente, la cámara espía en un enchufe en un punto ciego cerca de la estantería del salón. Sentía que el corazón me iba a estallar. No podía ni imaginar qué pasaría si me descubrían. Afortunadamente, nadie se dio cuenta. Pasada la 1 de la tarde, el tema familiar surgió sin falta. Mi suegra me miró y preguntó: «Elena, ¿estás un poco cansada?» Aproveché estas palabras para actuar. «Madre, me siento un poco mareada». Mi suegro se levantó inmediatamente de su asiento. «Ve a descansar a la habitación de invitados». Javier se acercó y me ayudó. En el momento en que su mano tocó mi espalda, tuve que esforzarme para reprimir el temblor de mi cuerpo. Me llevaron a la habitación de invitados de siempre. La puerta se cerró. Javier me acostó en la cama y me susurró muy bajito al oído: «Duerme un poco y despiértate». Su voz era infinitamente cariñosa, pero, justo después, escuché el sonido de la puerta cerrándose con llave desde fuera, un clic muy pequeño.
Mi corazón se detuvo por unos segundos. Abrí los ojos, inmediatamente. La puerta estaba cerrada con llave, y desde el pasillo los cuarmos a dar, pasos de los hombres se acercaban cada vez más. Me quedé rígida en la cama. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la habitación. 1 segundo, 2 segundos, y se escuchó la risa baja de un hombre. Esta vez es muy rápido. Era la voz de Paco. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. A continuación, la voz de mi suegro se escuchó muy baja, pero clara como si me la clavaran en el oído. La dosis es más fuerte que la última vez. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Al final, era cierto que me estaban drogando. Pero lo que más me horrorizó no fue el hecho en sí, sino que sus voces eran tan tranquilas. Era un tono normal, como si estuvieran quejándose de la comida. Se escuchó el sonido de las llaves y la puerta se abrió. Cerré los ojos inmediatamente y mantuve la respiración regular. 3 personas entraron en la habitación. Primero percibí el olor del perfume de Javier, luego el olor a tabaco rancio impregnado en el cuerpo de mi suegro. El último debía ser Paco. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Javier dijo primero: ¿Habéis apagado la cámara del pasillo? Sí, fue la respuesta de mi suegro. ¿Dónde está su teléfono? Está apagado, papá. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. ¿Cuándo habían apagado mi teléfono? Claramente, estaba en mi bolso hasta que entré en la habitación. A continuación, se escuchó el sonido de la cremallera de un bolso abriéndose. Paco dijo burlonamente: «Esta es mucho más exigente que las anteriores». Javier respondió muy bajo: «Tío Paco, no toques las cosas de mi mujer tan a la ligera. Joder, ahora te preocupas por tu mujercita, hermanito». Hubo unos 2 segundos de silencio en la habitación. Entonces mi suegro habló: «Basta. Termina rápido». Pasos acercándose a la cama. El olor a tabaco se hizo más intenso. La mano de alguien tocó el cuello de mi ropa. Casi me levanto por reflejo, pero me mordí la lengua y aguanté. Cada segundo se sentía como una tortura. Justo en ese momento, la voz de mi suegra resonó desde el salón. «Ricardo, te llaman del ayuntamiento». Los 3 hombres se detuvieron. Mi suegro soltó una pequeña maldición. Justo ahora, se escucharon sus pasos saliendo de la habitación. En la habitación solo quedaron Javier y Paco. Se escuchó la risa tonta de Paco. «El viejo se está volviendo cada vez más gallina». Javier espetó fríamente: «Tío Paco, hazlo rápido y vete». «Ya voy, capullo». En el momento en que la mano de Paco apartó el edredón que cubría mi cuerpo, se escuchó un pitido muy pequeño desde el salón. Era la señal de que la cámara se estaba conectando a la nube. Un destello cruzó mi mente. La cámara, espía del enchufe, había empezado a funcionar correctamente. Si todo iba según el plan, toda la situación en el salón se estaba transmitiendo en tiempo real a la nube en este momento. No sabía si el pasillo también se estaba grabando, pero al menos se estaba grabando. Ese hecho me hizo recuperar la lucidez. Esperé con calma el momento para contraatacar. En el momento en que Paco acercó su cara a mi cuerpo, flexioné las piernas y le di una patada en el estómago con todas mis fuerzas. ¡Ah! Paco cayó rodando por el suelo. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Javier se quedó aturdido unos segundos y luego me agarró apresuradamente. «Elena», aparté su mano bruscamente, «no me toques». La voz que salió de mi boca sonaba tan extraña y temblorosa que incluso yo misma la desconocí, pero estaba llena de ira, terror. La cara de Paco, que se levantaba agarrándose el estómago, estaba roja como un tomate. Esta zorra estaba fingiendo. Retrocedí hasta pegarme a la pared. Mis manos temblaban como hojas, pero miré directamente a los ojos de los 2 hombres. Mi suegro, que llegó corriendo desde el salón, palideció al verme completamente despierta. «¿Tú no estabas dormida?». Solté una risa amarga.
Una risa que incluso a mí me pareció escalofriante. Deben estar decepcionados. Se hizo un silencio mortal en la habitación. Mi suegra estaba de pie fuera de la puerta, mirándome con la cara pálida, como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez en su vida. Madre, giré la cabeza hacia ella. Usted también lo sabía todo, ¿verdad? Sus labios temblaron, pero no pudo decir nada. Y el hombre que había amado durante 3 años, Javier. Él simplemente estaba allí parado, aturdido, sin excusarse, sin negar, sin siquiera disculparse. Ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Mi suegro fue el primero en recuperar la compostura. Arrastró una silla, se sentó y bajó la voz. Elena, cálmate y escúchame. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me las tragué a la fuerza y lo miré fijamente. No se atreva a llamarme Elena. La mirada de mi suegro se volvió un poco fría. Si armas un escándalo hoy, la que más perderá eres tú. ¿Le parece poco lo que he perdido hasta ahora? Parece que todavía no entiendes la situación. Suspiró como si fuera una persona muy razonable. En la vida no todo se puede resolver limpiamente. Si me transfieres la titularidad de un par de casas en la zona de reurbanización del puerto, me aseguraré de que nadie te vuelva a tocar. Me quedé aturdida, como si me hubieran golpeado la cabeza con un objeto contundente. Usted es increíble. Mi suegro me miró directamente a los ojos. Firma los certificados de transferencia de propiedad. Te daré 350.000 euros por cada una. Y os daré a vosotros 1.4 millones de euros más personalmente. Tendréis suficiente para vivir donde queráis después. No pude respirar durante unos segundos. 1.4 millones de euros. Mi honor, mi cuerpo, el valor de mi vida, se estaba calculando con esa cantidad de dinero a sus ojos. Me volví hacia Javier. ¿Tú también estás de acuerdo con esto? Él mantuvo la cabeza gacha durante mucho tiempo y luego abrió la boca. Elena, si solo firmas, todo terminará. El hombre frente a mí parecía un extraño que nunca había visto. ¿Y qué pasó con las otras mujeres que estuvieron aquí antes que yo? ¿Qué fue de ellas? Javier cerró la boca. Lloré y solté una risa vacía. Tú sabías todo lo que estos basuras les hacían a esas mujeres, ¿verdad? Lo sabías todo. Mi voz era casi un grito. En ese momento, mi suegra comenzó a llorar de repente. Elena, te lo suplico. Por favor, no agrandes esto. Miré a mi suegra. Mientras, esos seres humanos cerraban la puerta con llave desde fuera. Usted estaba cocinando en la cocina, ¿verdad? Mi suegra lloró más fuerte, pero en mi corazón no quedaba ni una pizca de compasión. El silencio de quien mira hacia otro lado y consciente. Aunque no cometa el acto malvado directamente, a veces es más cruel que la violencia directa. Justo en ese momento sonó el teléfono móvil de mi suegro. Frunció el ceño, contestó la llamada y en solo unos segundos su rostro se volvió negro. ¿Qué? Se levantó de un salto. Nadie habló. Dice que una cámara instalada en el salón se está conectando a una red externa. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Me habían descubierto. Mi suegro giró la cabeza bruscamente y me fulminó con la mirada. ¿Qué has puesto en el salón? No respondí. Corrió como un loco al salón y en menos de 10 segundos regresó con mi cámara de enchufe en la mano. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «¡Está loca!». Tiró la cámara al suelo y la hizo pedazos. Javier me miró con cara de espanto. «¿Qué demonios has grabado?». Apreté los puños. La casa se convirtió instantáneamente en un caos. Paco soltó una sarta de insultos y mi suegro golpeó la mesa. Mi suegra se derrumbó en una silla llorando. Solo yo permanecí de pie en ese lugar. La impotencia de la víctima que había sentido durante los últimos meses desapareció por primera vez. Mi suegro me gritó a la cara. «¿Dónde están los datos? Habla. ¿Crees que has ganado?». Lo miré directamente y dije,
Menos hoy he demostrado que no estoy loca. Mi suegro rechinó los dientes. Estás decidida a matar a toda nuestra familia. Familia. Solté una risa amarga y me volví hacia Javier. Desde el momento en que cerraste esa puerta con llave desde fuera, ya no éramos familia. La cara de Javier se puso blanca. Vi cómo temblaba por primera vez darse cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas de los coches de policía resonó fuera de la puerta principal, uno y luego otro. El movimiento de mi suegro se detuvo, la casa se quedó en un silencio sepulcral. A continuación, el sonido de golpes fuertes en la puerta resonó desde fuera. Policía. Abran la puerta. Eran golpes, fuertes y urgentes, como si fueran a derribar la puerta. Policía Nacional. Abran la puerta inmediatamente. Vi cómo el color de la cara de mi suegro cambiaba en tiempo real. Esa máscara noble y tranquila que había mantenido como alto funcionario durante toda su vida se desprendió en un instante. Gruñó bajo mirando a Javier. ¿Quién ha llamado? Javier también palideció. Yo no lo sé. El primero en moverse fue Paco. Rodó los ojos como un loco e intentó correr hacia la puerta trasera. Pero mi suegro le gritó: «Quédate, quieto». Desde fuera seguían golpeando la puerta. Si no abren, entraremos por la fuerza. Mi suegra ya estaba llorando tanto que no podía ni respirar. Se agarraba el pecho, sentada en el sofá con el pelo despeinado, mirándome con una mezcla de terror y súplica. «Elena, por favor, diles que es un malentendido. Por favor, di algo». Yo permanecí inmóvil. Si hubiera sido hace 3 meses, quizás, las lágrimas de ella me hubieran ablandado el corazón. Pero en mi cabeza solo aparecían la puerta cerrada con llave desde fuera, la risa de Paco y esas manos terribles tirando del cuello de mi ropa mientras estaba desmayada. Ya no podía compadecerlos. Mi suegro abrió la puerta principal con pasos rápidos. Tan pronto como se abrió la puerta, 4 policías uniformados y 2 inspectores de paisano irrumpieron en la casa. El inspector, que iba delante, mostró su placa. Hemos recibido una denuncia por agresión sexual, grabación y difusión ilegal, y sospecha de administración de sustancias psicotrópicas. Mi suegro trató de mantener la calma. Inspectores, parece que hay un malentendido. Esto es solo una disputa familiar. El inspector de paisano, el inspector García, lo miró fijamente. ¿Es usted Ricardo, director general de urbanismo? Mi suegro se detuvo. Veo que ya sabe quién soy. Sí. Le rogamos que colabore. El aire en el salón se volvió pesado. Javier se adelantó y bloqueó el paso a su padre. ¿Tienen una orden? El inspector García sacó un documento de su maletín. Aquí está. Observé toda esta escena aturdida, como si estuviera viendo el asunto de otra persona. Todo sucedió demasiado rápido, y ni yo misma podía creer que esto fuera la realidad. Una mujer policía se acercó a mí. ¿Es usted la señora Elena? Sí. ¿Podría acompañarnos a comisaría para prestar declaración? Antes de que pudiera responder, mi suegra corrió hacia mí llorando y me agarró las manos. Elena, no hagas esto. Nuestra familia se va a arruinar. La miré durante mucho tiempo y dije: Madre, esta familia ya se acabó cuando me encerraron en esa habitación y cerraron la puerta con llave. Soltó mis manos como si se hubiera quemado. Con esa sola frase, el salón se quedó en silencio, como si hubieran echado un jarro de agua fría. En ese momento, otro agente que estaba registrando el piso de arriba bajó las escaleras con una caja negra. Lo he encontrado. El rostro de mi suegro se puso blanco como el papel. El agente abrió la caja en medio del salón. Dentro había varios USB, una tableta vieja, un PC y un fajo de documentos de transferencia de propiedad inmobiliaria. Javier estaba claramente pálido y Paco retrocedía. El inspector García cogió un USB y preguntó: ¿Cuál es la cuite? ¿Contraseña? Mi suegro no respondió.
Podemos desbloquearlo nosotros mismos. Mi suegro seguía en silencio, pero le marcaba una vena azul en la sien. En ese momento, no sabía si mi emoción era de satisfacción o de miseria. El hombre que había recibido el respeto de todos, los parientes, el que me había dado su bendición en mi boda, diciendo que me trataría como a su propia hija, ahora estaba allí parado como un criminal atroz. De repente, Javier se volvió hacia mí. ¿Has sido tú? Lo miré. Sí, yo he llamado. No podía seguir quedándome quieta y dejando que me lo hicieran. Sus ojos se enrojecieron. ¿No sabías que si hacías esto, todo se destruiría? Solté una risa vacía. ¿Entonces lo que tú me hiciste no fue destruir mi vida? Javier se puso rígido. Por primera vez desde el incidente, lo miré directamente a los ojos sin evitarlos. Al menos pensé que tú detendrías a esas personas. Él mantuvo la cabeza gacha y no pudo decir ni una sola palabra. La mujer policía me dijo, suavemente, «Venga con nosotros». Asentí. Cuando pasé junto a mi suegra, ella me llamó de repente. «Elena». Me detuve. Ella sollozó con voz ronca. «Lo siento». Se me hizo un nudo en la garganta. Finalmente, la disculpa salió de su boca, pero era demasiado tarde. Si se hubiera disculpado antes de que las cosas llegaran a este punto, tal vez podría haberla seguido considerando mi madre. Ahora solo sentía repulsión. Subí al coche de policía. Solo después de que se cerrara la puerta del coche me di cuenta de que mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Fuera ya estaba oscuro. Los vecinos abrían las puertas de sus casas y curioseaban. Sentía sus miradas inquisitivas. Incluso había gente grabando vídeos con sus móviles. De repente pensé en los videos que habría dentro de ese USB. Las mujeres que fueron víctimas antes que yo debieron sentir una desesperación tan profunda como la mía. Poco después de que el vehículo arrancara, sonó mi teléfono. Era Sofía. Contesté la llamada. «Tía, ¿dónde estás? ¿Ahora?» Sofía casi gritaba. «He visto en internet el vídeo de la policía entrando en casa de tus suegros». Cerré los ojos. El rumor se había extendido más rápido de lo que pensaba. «Sofía, te lo cuento luego. ¿Qué pasa?» «Tengo mucho miedo». Permanecí en silencio unos segundos y luego respondí. «Me voy a divorciar». Sofía se quedó, sin palabras. Preguntó con mucho cuidado. «¿Javier te ha puesto los cuernos?» Miré por la ventana. Las luces amarillas de las farolas pasaban rápidamente. Después de un buen rato, abrí la boca. «Es algo mucho peor que eso. Esa noche estuve prestando declaración hasta pasada la 1 de la madrugada. Al firmar el último informe, me enteré de que la persona que había informado anónimamente a la policía y enviado el video en tiempo real de la cámara del salón no había sido yo, sino un tercer hacker o alguien desconocido. Me quedé estupefacta. Estaba segura de que la cámara estaba configurada para conectarse solo a mi teléfono móvil. ¿Quién demonios había accedido a mi sistema antes que yo y por qué me había ayudado? Alrededor de las 2 de la madrugada, salí de la comisaría. Fuera lloviznaba. La ciudad estaba tan tranquila por la noche que solo se escuchaba claramente el sonido de los neumáticos rodando sobre el asfalto mojado. La agente encargada me llevó a un hotel cercano a Las Pante, comisaría por seguridad. Durante todo el trayecto, apenas dije una palabra. Todo había sucedido demasiado rápido. En una sola noche, la casa de mis suegros había sido registrada. Mi suegro estaba bajo investigación y detenido, y mi marido estaba siendo interrogado. El hombre que había dormido a mi lado durante los últimos 3 años se había convertido ahora en sospechoso de un caso criminal. Sentada en la pequeña habitación del hotel, mirando fijamente la luz reflejada en el techo, vacié mi mente. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «No confíes en nadie de la familia política, ni siquiera en tu suegra». El corazón se me cayó a los pies. Miré esa frase durante mucho tiempo e inmediatamente llamé.
pero solo se escuchó el mensaje de que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Recordé a la persona que había accedido remotamente a mi cámara. Alguien me estaba ayudando en secreto. Pero, ¿quién era? ¿Y cómo sabía todo esto tan bien? Esa noche no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de Javier bloqueando la puerta de la habitación y la mirada de mi suegra llorando y pidiéndome que no llamara a la policía. Lo que más me dolía no era el hecho de que unos extraños hubieran intentado hacerme daño, sino el hecho de que la persona que me llamaba esposa me hubiera empujado a ese infierno de habitación. A la mañana siguiente, cuando bajé al vestíbulo del hotel, Sofía me estaba esperando. Tan pronto como me vio, corrió y me abrazó fuerte. Pensé que me moría del susto. Sonreí forzadamente. ¿No tienes nada de comer? Me muero de hambre. Sofía me llevó a una cafetería cercana para desayunar. Pero antes de que pudiera tomar un par de bocados de la tostada, su teléfono empezó a sonar como loco. La cara de Sofía se puso pálida al mirar la pantalla. Elena se ha liado gorda. Pensé que lo de anoche ya era suficientemente grave, pero se han filtrado en internet todos los videos del registro en casa de tus suegros y fotos de tu suegro siendo detenido. Apreté el tenedor. Sofía bajó la voz. Están sacando todo lo de la corrupción urbanística en la zona del puerto. Están lloviendo artículos. Cerré la boca. Sabía que tarde o temprano me estallaría, pero no pensé que sería tan rápido. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi madre. Respiré hondo y contesté. La voz de mi madre temblaba mucho. Elena, ¿dónde estás ahora? Estoy fuera. Desde por la mañana hay gente agolpada frente a nuestra casa. Me sobresalté. ¿Qué? ¿Quién? Periodistas y vecinos. Se habla mucho de que se han llevado a tu suegro. A través del teléfono se escuchaban los gritos de mi padre. Dile que venga a casa inmediatamente. Se me hizo un nudo en la garganta. Desde pequeña, mis padres me habían criado con mucho cuidado para que no sufriera ningún daño. Pero de la noche a la mañana, todo el vecindario estaba hablando del escándalo de la familia política de su hija. Cerré los ojos con fuerza. Mamá, lo siento. Mi madre rompió a llorar al otro lado del teléfono. ¿Por qué lo sientes tú? Son esos desgraciados los que te han arruinado. Me mordí el labio hasta hacerme sangre. Por primera vez desde que estalló todo, quise llorar a gritos. Cuando colgué el teléfono, Sofía me cogió la mano. Ve a casa de tus padres. No, te quedes sola en el hotel. Negué con la cabeza. Si voy ahora, solo se lo haré pasar peor a mis padres. Pero no puedes estar sola. Antes de que pudiera responder, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Javier. Miré su nombre en la pantalla durante mucho tiempo y pulsé el botón de responder. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono y luego se escuchó una voz muy ronca. ¿Dónde estás ahora? ¿No deberías estar en el calabozo a estas alturas? Acaban de soltarme. Solté una risa fría. Qué rápido te han soltado, Javier. Guardó silencio y luego dijo algo que me heló la sangre. Mi padre ha decidido asumir toda la culpa. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué dices? Ha confesado que él orquestó todo. Ha declarado que yo no sabía nada. Me quedé sin aliento. Después de mucho tiempo, apenas pude abrir la boca. ¿Entonces tú? Su voz tembló. Era la primera vez que escuchaba una voz tan débil desde que lo conocí. Elena, nunca tuve intención de hacerte daño. Solté una risa vacía. No parecía un sonido que saliera de mi boca. El hombre que me encerró en esa habitación con otros tíos y cerró la puerta desde fuera no tenía intención de hacerme daño. No sabía que las cosas llegarían a este punto. Entonces, ¿qué demonios pensabas? La voz de Javier se quebró. Al principio, mi padre solo dijo que necesitaba la titularidad de un par de casas en la zona de reurbanización. Dijo que solo quería asustarte. El otro lado del teléfono volvió a sumirse en el silencio. Me dolía el corazón como si estuviera paralizado. Javier, cuando
Tomabas fotos de mí desmayada. ¿Ni una sola vez pensaste que te daba pena? Después de un silencio muy largo, respondió: lo pensé. ¿Y por eso seguiste tomando fotos? Él no respondió más. Me sequé las lágrimas. Vamos a divorciarnos. No quiero volver a ver tu cara. Colgué el teléfono. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil. Sofía me miraba con los ojos enrojecidos. ¿Todavía amas a ese desgraciado? Miré al vacío estupefacta y respondí mucho después. Si no lo hubiera amado, no me dolería tanto. Esa tarde, la policía me volvió a llamar para ampliar la declaración. Antes de ir a la comisaría oeste, pasé por una tienda y compré una tarjeta SIM nueva. Al salir de la tienda, vi un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Un hombre con una gorra sentado dentro del coche me miraba fijamente. Tan pronto como giré la cabeza, el coche arrancó inmediatamente y desapareció. Se me erizó el cuero cabelludo. Todavía estaban enviando a alguien para que me siguiera. Y el verdadero terror solo acababa de empezar. Desde que vi el coche negro siguiéndome, mis nervios estaban tensos como la cuerda de un arco. Adquirí el hábito de mirar atrás cada vez que pasaba por delante de un escaparate, entraba en un aparcamiento subterráneo o salía de la comisaría. Solo, con escuchar el chirrido de los frenos de un coche cerca, el corazón se me caía a los pies. Sentí en mis propias carnes cómo el miedo que no salpica sangre carcome el alma de una persona. Esa tarde, después de terminar la declaración adicional, el inspector García me llamó aparte. Tenía unos 35 años y era una persona que mantenía una actitud tranquila y educada de principio a fin. Puso un vaso de agua frente a mí y dijo: «Señora Elena, el caso actual es más complejo de lo que pensábamos. Estamos investigando a una amplia gama de personas involucradas, además del director general Ricardo». ¿Se refiere a mi marido? El inspector García guardó silencio por un momento. Todavía no podemos concluir nada. Sonreí amargamente. Me hago una idea. El inspector García preguntó con un tono un poco más lento. Tengo que preguntarle algo personal. ¿Ha visto a algún hombre extraño en casa de sus suegros? Busqué en mi memoria. Un hombre llamado Paco y otro llamado Manuel. ¿Recuerda sus caras con exactitud? Sí. El inspector García asintió y sacó unas fotos de una carpeta y las puso frente a mí. Entre ellas estaba la foto de Paco. Es este hombre. Cuando lo señalé, la mirada del inspector García cambió. ¿Está segura? Segura. Se quedó quieto unos segundos y guardó la foto. Su nombre es Francisco Martínez, alias Paco. Tiene antecedentes por extorsión y amenazas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo pensaba que eran solo unos matones de barrio que intentaban hacerme firmar documentos inmobiliarios usando los vídeos como excusa, pero al escuchar que tenía antecedentes penales, sentí en mi propia piel a qué peligro tan terrible había estado expuesta. Antes de salir de la comisaría, el inspector García añadió: «Por el momento, no vaya sola a ninguna parte». Lo miré. ¿Quiere decir que esos tipos podrían intentar hacerme daño? Evitó una respuesta directa, pero ese silencio me puso más ansiosa. Esa noche volví a casa de mis padres. Tan pronto como entré por la puerta principal, mi madre me abrazó y rompió a llorar. En solo unos días, mi madre había adelgazado visiblemente. Mi padre, que solía ser un hombre de pocas palabras, estaba sentado en el salón fumando un cigarrillo tras otro. Pero tan pronto como me vio, preguntó, urgentemente: «¿Ese desgraciado te ha puesto una mano encima?» Negué con la cabeza. No. Mi padre mantuvo la cabeza gacha durante un buen rato y luego abrió la boca. «Desde que dijiste que te ibas a casar con ese tipo, esa familia me daba mala espina». Me senté al lado de mi padre. «Papá, ¿sabías algo?» Mi padre suspiró. «Hace tiempo coincidí un par de veces con tu suegro, Ricardo. Era un hombre tan astuto y frío.
No tenía la mirada de alguien que se preocupa por los demás. Me mordí el labio. En realidad, si miro atrás, hubo muchas señales. Simplemente quise ignorarlas. Durante los 3 años de matrimonio, Javier nunca me había confiado la gestión de su sueldo. Todos los bienes y titularidades de la familia política estaban rigurosamente separados de mí. Mi suegro era amable conmigo, pero no era un comportamiento cariñoso, sino que siempre mantenía una cierta distancia, como un observador. Simplemente fui tonta y confundí eso con una relación familiar moderna y guay. Esa noche dormí en mi antigua habitación, pero hasta pasada la medianoche escuché el llanto de mi madre en la terraza. Salí de la habitación, vi a mi padre sentado junto a mi madre. Mi madre me cogió la mano y me dijo con los ojos enrojecidos: «Vámonos de aquí». «¿Qué? Tengo mucho miedo». Abracé a mi madre. «Mamá, no te preocupes. La policía ya está investigando». Dije eso, pero ni yo misma estaba tranquila. Cerca de la 1 de la madrugada, llegó un correo electrónico anónimo a mi móvil. No tenía asunto y solo había un archivo de vídeo adjunto. El corazón me latía con fuerza. Al reproducir el vídeo, la imagen temblaba un poco, como si hubiera sido grabado secretamente con un smartphone. El lugar del vídeo era el pasillo del 2.º piso de la casa de mis suegros. Javier y Paco estaban de pie discutiendo. La voz de mi marido se escuchaba claramente: «Cuando termine esto, lárgate de aquí inmediatamente». Paco resopló: «¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿No estás jugando? Ya es tarde, capullo». Javier apretó el puño. No sabía que mi padre llegaría tan lejos. «Ja. ¿Entonces en qué pensabas cuando recibías el dinero, cabrón?» Me quedé petrificada. «¿Dinero?» El video continuaba. Paco encendió un cigarrillo con un mechero y dijo: «Te caen 210.000 euros por cada apartamento en la zona del puerto. ¿Y ahora te haces el bueno? Das asco». Mi cara se puso blanca. Yo pensaba que Javier simplemente no tenía agallas y era débil, y que se dejaba arrastrar por la presión de su padre. Pero él también era un cómplice que recibía dinero. Hacia el final del video, escuché la última frase de Paco que me puso la piel de gallina. «Y tu mujercita no es la primera, ¿sabes?». El video terminó. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo mirando al vacío. Mi mente se quedó en blanco y ni siquiera me salían las lágrimas. Cuando el dolor humano supera el límite de lo soportable, uno se queda aturdido. Poco después llegó una pronaunosa mensaje de texto de la dirección que había enviado el correo electrónico. «¿Quieres saber la verdadera naturaleza de Javier?». Respondí inmediatamente: «¿Quién eres?». No hubo respuesta. Intenté llamar a la dirección de correo electrónico, pero fue inútil. Me quedé sentada hasta el amanecer y de repente me di cuenta de un hecho. Esta persona conoce los asuntos de mi familia política muy a fondo e incluso tiene videos internos. Es decir, hay un traidor dentro de ese grupo criminal. A la mañana siguiente, llevé este video al inspector García. El inspector García, después de ver todo el video, permaneció sentado en silencio durante un buen rato. «¿Ha enviado este archivo a alguien más?». «No, todavía a nadie». Asintió. «Mantengámoslo en secreto por el momento». «¿Javier será detenido?». El inspector García exhaló lentamente. «Actualmente, el director general Ricardo está asumiendo toda la culpa él solo. Pero este video es prueba suficiente de que su marido conocía todo el crimen de antemano y fue cómplice». Apreté las manos con fuerza. ¿Qué significa que no soy la primera? La mirada del inspector García se volvió pesada. «Hemos identificado a 3 víctimas más». Me quedé sin habla. 3 más. Además de las personas registradas en los documentos, no podía ni imaginar cuántas mujeres habrían sido arrastradas a esa terrible habitación en los últimos años. Al salir de la comisaría, empezaron a caer gruesas gotas de lluvia. Me quedé bajo el alero durante mucho tiempo sin poder dar un paso, porque me di cuenta de que a lo que me enfrentaba no era solo a una familia podrida, sino a un abismo enorme y horrible que había continuado
durante años. Al saber que había más víctimas, empecé a sufrir de verdad insomnio. No era solo el nivel de pasar la noche en vela por la preocupación. Si cerraba los ojos, veía esa habitación de invitados de la casa de mis suegros. En mis sueños, siempre escuchaba el sonido de la puerta cerrándose a mi espalda y los pasos de los hombres acercándose. Cuando me despertaba sobresaltada a las 4 de la madrugada, estaba empapada en sudor frío y me temblaban tanto las manos que no podía ni sostener un vaso de agua. Mi madre se golpeaba el pecho al verme. Me preparaba todo tipo de comidas reconstituyentes e incluso me daba pastillas para dormir, pero no servía de mucho. La persona que más visiblemente había adelgazado era mi padre. Aunque era muy temperamental, adoraba a su hija. Desde que estalló el asunto, mi padre casi no salía de casa. Cuando los vecinos venían a preguntar, respondía con evasivas y cerraba la puerta. Un día, escuché a mi padre decirle a mi madre en la cocina, «Menos mal que nuestra hija es fuerte mentalmente. Si fuera una chica débil, se habría rumbado hace tiempo». Al escuchar esas palabras, me escondí en el baño y lloré en silencio durante 10 minutos. Yo misma había creído que era fuerte, pero nadie más que la persona afectada sabe cuánto ha pisoteado esa herida mi autoestima como mujer. 3 días después, la policía dio una rueda de prensa anunciando que Ricardo y otras 2 personas serían acusadas y detenidas por varios cargos, incluyendo coacción para la transferencia de bienes inmuebles, fraude. Y la noticia empapeló los periódicos locales y los informativos. El Brava, nombre de Ricardo, que solía dar discursos sobre la visión arquitectónica de Valencia, ahora colgaba en grande en Internet junto con el titular de Investigación bajo detención. Solo Javier aún no había sido detenido. Se le prohibió salir de su zona de residencia y estaba en una situación en la que tenía que cooperar con la investigación. Yo ya no preguntaba por él. Desde el momento en que supe que había recibido dinero por esa sucia acción, no quería escuchar ninguna excusa. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi habitación, llegó otro correo electrónico de la dirección familiar. El contenido era una sola línea. Esta noche a las 8. En la cafetería del paseo marítimo cerca de la playa de Laporto, Malvarrosa. Si quieres saber quién envió el video, ven sola. Leí esa frase varias veces. Podía ser una trampa, una amenaza o realmente alguien que me estaba ayudando. Informé de este hecho al inspector García. Frunció el ceño profundamente. Es mejor que no vaya. Pero tengo que saber quién es. Entonces nosotros la seguiremos desde lejos. Asentí. A las 8 de la tarde llegué a la cafetería cerca de la playa acordada. El día estaba nublado y soplaba un viento frío que helaba la espalda. La cafetería estaba tranquila y había pocos clientes. Me senté cerca de la ventana y esperé. A las 8:10, alguien retiró la silla frente a mí y se sentó. Era mi suegra. Me quedé sin palabras. Mi suegra, con una Rebeca, gris y el pelo recogido bajo, estaba tan demacrada que parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Después de mirarla durante un buen rato, fui yo quien habló primero. «Así que era usted, madre». Ella bajó la cabeza. «Sí, yo envié los vídeos». Apreté el vaso de agua con fuerza. En mi interior, todo tipo de dudas y recelos se mezclaron instantáneamente en confusión. ¿Desde cuándo los estaba vigilando? Pasó bastante tiempo hasta que abrió la boca. «Desde el primer día que te quedaste dormida como desmayada en casa». Lo sabía. Mis ojos se abrieron de par en par. Las lágrimas caían sobre el dorso de sus manos. Al principio no sabía qué estaban tramando. Solo veía que tu suegro y Javier actuaban cada vez más raro, así que los observé atentamente. Entonces, por casualidad, vi un vídeo en el ordenador de tu suegro. La voz de mi suegra se quebró. Esa noche me quedé en shock y vomité en el baño toda la noche. Al ver a esta mujer sentada frente a mí, mi mente se enredó como una madeja de hilo.
Si lo sabía todo, ¿por qué fingió no saberlo? Ella comenzó a llorar a gritos. Yo también tenía miedo. ¿Crees que no tenía miedo? Sin darme cuenta, se me humedecieron los ojos. Mi suegra se cubrió la cara y sollozó. ¿Crees que no me dolía el corazón? Son mi marido y mi hijo. Los últimos meses han sido como vivir en el infierno día a día. Miré hacia afuera, donde las olas negras se agitaban. Usted no sabe lo desesperada que me sentía cuando estaba encerrada en esa habitación. Mi suegra dijo temblando, «Lo siento», fue la segunda disculpa que me pidió. Pero esta vez fue diferente. No era una petición de perdón cobarde para proteger la seguridad de la familia, sino las lágrimas de una madre sinceramente derrumbada. Después de un buen rato, sacó un USB de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están todos los videos que copié en secreto. Al ver ese USB, se me heló el corazón. ¿Cuántas víctimas más hay en total? Mi suegra cerró los ojos. Yo tampoco las conozco todas, pero serán muchas más de las que la policía ha identificado. Me quedé sin aliento. Ella continuó con voz temblorosa. Tu suegro lleva haciendo esto bastante tiempo. Al principio empezó solo para conseguir firmas en contratos inmobiliarios, pero luego se convirtió en un hábito y, borracho de poder, no pudo parar. Me sentí mareada. ¿Cómo puede una persona depravarse hasta ese punto? Justo en ese momento, mi suegra me agarró la mano de repente. Elena, te pido una sola cosa. La miré. Incluso si Javier es detenido más tarde, nunca vayas a visitarlo. Me detuve. Ella sollozó. Es cierto que Javier ha cometido un pecado imperdonable, pero sé que te amaba de verdad. Solté una risa vacía. ¿Encerrar a la mujer que te ama en una habitación con otros tipos es amor? Mi suegra bajó la cabeza, dolorosamente. La miré durante mucho tiempo y pregunté, ¿alguna vez Javier intentó dejar de hacer esto? Mi suegra guardó silencio unos segundos y asintió, muy levemente. Una vez se peleó toda la noche con su padre por este asunto. Mi corazón dio un vuelco, pero al final él eligió a su padre. Ella ya no pudo responder. Cuando salía de la cafetería, mi suegra gritó a mi espalda, «Nunca lo perdones». Me detuve bajo el viento frío. La voz llorosa de mi suegra continuó, «Porque ni yo misma puedo perdonarme». Después de separarme de mi suegra en la cafetería de la playa de la Malvarrosa, me senté en el coche y no pude arrancar durante casi 30 minutos. Fuera lloviznaba y las gotas de lluvia que se acumulaban en el parabrisas se deslizaban lentamente. Miré fijamente los coches que pasaban por la carretera y vacié mi mente. A veces es mejor no saber ciertas cosas. Si solo se trata de miedo, cuando conoces toda la verdad, duele hasta los huesos. Yo odiaba a mi suegra pensando que era cómplice. Pero esa noche me di cuenta por primera vez. Ella también era solo una mujer vieja y lamentable atrapada entre su marido y su hijo, sin poder ir a ninguna parte. Solo que su cobarde silencio había arruinado la vida de demasiadas personas. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a casa de mis padres. Al abrir la puerta, mi padre estaba despierto en el salón. Sobre la mesa había una tetera ya fría. Mi padre me miró. «¿A quién has ido a ver?» Dudé un momento y dije la verdad. «A mi suegra». Mi padre frunció el ceño. «¿Por qué te ha buscado esa mujer?» Puse el USB sobre la mesa. «Me ha dado pruebas adicionales». Mi padre miró el USB durante mucho tiempo y suspiró profundamente. «Hija, papá solo quiere que este asunto infernal termine rápido». Me senté al lado de mi padre. Yo también. Pero ambos sabíamos. Este asunto ya había crecido hasta ser incontrolable. A la mañana siguiente, fui a la comisaría y le entregué el USB al inspector García. El inspector García, después de revisar los vídeos, llamó inmediatamente a 2 compañeros a su oficina y el ambiente se tensó visiblemente. En uno de los videos que mi suegra había entregado, se veía muy claramente a Paco,
y a otro hombre amenazando a una mujer para que firmara un contrato de transferencia de propiedad inmobiliaria. La mujer del vídeo lloraba a gritos hasta casi desmayarse. No pude verlo ni unos segundos y giré la cabeza. El inspector García apagó el monitor y dijo en voz baja: «¿Podremos detener a más cómplices?». Pregunté: «¿Y Javier?». Me miró durante mucho tiempo. Su marido aparece en 3 de estos videos. El corazón me cayó a los pies. Aunque estaba preparada mentalmente, confirmarlo, directamente, de boca de otra persona, seguía siendo tan doloroso que me costaba respirar. El inspector García bajó la voz. Al principio quizás no participó directamente, pero después estaba controlando toda la situación perfectamente. Sonreí amargamente. Incluso recibió dinero. El inspector García se detuvo. Le conté el contenido del vídeo donde Paco le decía a Javier: «Te llevaste 210.000 euros por cada uno». Después de escuchar toda la historia, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Así que esta era la razón por la que el director general Ricardo intentaba encubrirlo todo diciendo que él lo había hecho todo solo. Miré al inspector García. Querría proteger al menos a su hijo. Asintió. Si Javier hubiera actuado solo bajo coacción, o hubiera sido un participante pasivo, la pena habría sido diferente. Me miré las 2 manos. 3 años de vida conyugal. Hubo un tiempo en que creí que tendría hijos con ese hombre y viviríamos juntos, para siempre. Ahora, todo eso parecía una sucia pesadilla. Esa tarde recibí una citación para un careo con Francisco Martínez, alias Paco, el fin de semana. En el momento en que el mensaje apareció en la pantalla, un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, Sofía vino a nuestra casa con vino y durmió conmigo. Sofía, que había traído 2 botellas de vino, me arrastró a la terraza. «Bebe un poco». Negué con la cabeza con firmeza. «Quiero tener la mente despejada». Sofía me miró durante mucho tiempo y dijo: «Realmente has cambiado mucho». Solté una risa vacía. ¿Quién no cambiaría después de pasar por algo así? Ella guardó silencio por un momento y preguntó con cuidado: «Si Javier se arrodillara y te suplicara, ¿lo perdonarías?». Miré la profunda oscuridad del cielo nocturno y respondí después de mucho tiempo: «Hay cosas que no son cuestión de perdonar o no. Simplemente no se puede volver atrás nunca más». Sofía no preguntó más. Cuando nos preparábamos para ir a dormir cerca de la medianoche, sonó mi teléfono. Era una videollamada de un número desconocido. Tan pronto como contesté, la cara de Javier apareció en la pantalla. Se me cortó la respiración. Su cara, sentado dentro de un coche, estaba irreconociblemente demacrada y tenía una barba descuidada como alguien que ha pasado varias noches en vela. «Has cambiado de número». Mi voz era fría. «¿Qué pasa?». Javier me miró fijamente. «¿Puedes encontrarte conmigo una sola vez?». «No, no quiero volver a ver tu cara». Su voz estaba gravemente ronca. «¿Sabes que me odias?». «No, ni siquiera te odio». Javier se estremeció. Miré directamente a la pantalla y dije: «Para odiar, tiene que quedar algún sentimiento. Pero yo ahora solo estoy cansada y agotada». Sus ojos se enrojecieron. «Yo tuve la culpa». Solté una risa ligera. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Todavía estás equivocado pensando que solo tuviste la culpa». Al ver esa cara familiar, sentí que mi corazón se vaciaba extrañamente. «Javier, no es que simplemente tuvieras la culpa. Te has convertido en un monstruo completamente diferente». Él bajó la cabeza. Sus hombros temblaban ligeramente y mucho después abrió la boca. Yo también intenté dejarlo de verdad». «Lo sé». Ante mi respuesta, levantó la cabeza sorprendido. «Me lo contó todo tu madre». Javier cerró los ojos con fuerza. «Mi padre prometió que cuando se solucionara lo de la zona del puerto, todo terminaría. No volvería a tocarte». Esta situación me parecía ridícula y terrible al mismo tiempo.
la mentalidad, un hombre que lanza a su propia esposa como si fuera un soborno y piensa que eso es protegerla. Javier dijo con voz ahogada: no puse ni un dedo sobre tu cuerpo. Apreté el teléfono, pero te quedaste al lado mirando todo. Ante esas palabras, Javier se puso rígido. Respiré hondo. La persona que comete el acto malvado directamente también da miedo, pero la persona que se queda al lado, mirando cómo sucede el acto malvado a veces, es más espeluznante. Los ojos de Javier se pusieron rojos. Sé que soy una basura imperdonable, es verdad. Pero el hecho de que te amaba era sincero. En el momento en que escuché esas palabras, finalmente rompí a llorar. No fue porque mi corazón se ablandara por él. Fue porque era demasiado miserable el hecho de que, incluso si me hubiera amado sinceramente, su naturaleza débil, cobarde fuera al final mucho más grande que el amor, y que eso fuera precisamente lo que lo había destruido todo. Colgué el teléfono y lloré a gritos, durante mucho tiempo, con la cara enterrada en la oscuridad. Sofía, que estaba fuera de la terraza, no entró en la habitación. Dejó que llorara así durante casi una hora. Cuando finalmente la pantalla del teléfono volvió a iluminarse, había llegado un mensaje del inspector García. Francisco Martínez se ha fugado. En el momento en que leí ese mensaje, la sangre de todo mi cuerpo se enfrió, porque tuve la intuición de que Paco, acorralado al borde del precipicio, podría elegirme a mí como su próximo objetivo por resentimiento. Después de recibir el mensaje de que Paco se había fugado, pasé la noche en vela. Sentada en la cama con las rodillas juntas, miraba fijamente la pantalla del teléfono que brillaba fríamente en la oscuridad. Sabía que Sofía, que dormía en el sofá del salón, en realidad tampoco podía dormir. De vez en cuando, escuchaba el sonido de ella dándose la vuelta en silencio. Alrededor de las 3 de la madrugada, Sofía abrió la puerta de la habitación y entró. «Todavía no te has dormido?» Negué con la cabeza. Sofía se sentó a mi lado. «Si tienes tanto miedo, ¿quieres que me tome unos días de vacaciones y te lleve a algún lugar lejos?» Sonreí amargamente. «Por mucho que huyamos, ¿a dónde vamos a ir?» Ambas lo sabíamos muy bien. Este asunto ya no era un simple divorcio o una disputa legal familiar. Había demasiada gente, dinero y secretos sucios involucrados. Un delincuente, acorralado en un callejón sin salida, como Paco era un ser humano capaz de hacer cualquier cosa por rencor. A la mañana siguiente, el inspector García envió a alguien para llevarme a la comisaría. Desde que bajé del coche, sentí una tensión diferente a la habitual. En el pasillo, los agentes de Paisanos se movían afanosamente y los teléfonos sonaban sin cesar. El inspector García me llevó a la sala de interrogatorios y cerró la puerta. «Señora Elena, a partir de hoy no debe andar sola bajo ningún concepto. Todavía no han encontrado el paradero de Paco. Todavía no. Pero hay indicios de que no ha podido salir de la ciudad». Se me secó la garganta. ¿Ese tipo intentará vengarse de mí? El inspector García guardó silencio por un momento y luego dijo la verdad. «La probabilidad es muy alta». Mis 2 manos estaban tan apretadas que se pusieron blancas. «¿Por qué precisamente yo?» «Por el momento. Porque usted es la principal causante de que todo este caso haya estallado al mundo». Resoplé. «¿Ese tipo no piensa que es el precio de los crímenes que ha cometido?» El inspector García respondió con calma. «Los criminales del tipo de Paco no tienen el concepto de arrepentimiento». Al escuchar esas palabras, me acordé de mi suegro, la cara tranquila que decía: «Solo firma y se acabará todo». Parece que cuando uno está demasiado tiempo, borracho de poder y dinero, se vuelve insensible al dolor ajeno. El inspector García continuó hablando. «Anoche, un individuo que se presume que es Paco fue visto cerca de la casa de sus padres». Me levanté de un salto. «¿Qué? Ya hemos desplegado personal de vigilancia en esa zona». Se me oprimió el pecho.
Mis padres no tienen nada que ver con este asunto sucio. Y ahora sus vidas estaban amenazadas por mi culpa. Apenas logré calmarme y pregunté, ¿Javier también sabe que Paco se ha fugado? El inspector García me miró. Lo sabe. ¿Qué ha dicho? No ha hecho ninguna declaración en particular, pero desde que escuchó la noticia de la fuga de Paco, su estado psicológico parece muy inestable. Sonreí amargamente. Ahora parece que tiene miedo. Pero incluso mientras decía eso, una parte de mi corazón me dolía. Si Javier hubiera tenido este miedo y hubiera sabido parar desde el principio, la situación no habría llegado a este punto. Alrededor del mediodía, mientras estaba sentada en la sala de espera, recibí una llamada de mi suegra. Dudé mucho, un tiempo antes de contestar. La voz de mi suegra era urgente. Elena, ¿puede hablar ahora? ¿Qué pasa, madre? Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Javier está ingresado. Sentí que se me paraba el aliento. ¿Qué? Bebió muchísimo y condujo, y se estrelló contra el quitamiedos. Mi corazón latía como loco. ¿Cuál es su estado? Dicen que su vida no corre peligro, pero tiene una conmoción cerebral grave. Apreté el teléfono. ¿Cuál es la razón por la que me llama para decirme esto? Mi suegra rompió a llorar. En urgencias no paraba de llamar tu nombre. Cerré los ojos con fuerza. Una emoción extraña me recorrió el pecho. No era afecto, pero tampoco era odio, perfecto o indiferencia. 3 años no podían borrarse limpiamente en unos pocos días. Pero la siguiente frase que añadió mi suegra me heló el cuerpo. Justo antes del accidente, alguien llamó a Javier. Abrí los ojos de golpe. ¿Quién? No dijo quién era. Pero después de colgar esa llamada, el chico salió, conduciendo como un loco. Inmediatamente pensé en Paco. El inspector García también se puso serio al escuchar esa historia. Paco podría estar intentando contactar con las personas relacionadas con el caso. ¿Con qué propósito? ¿Para sacarles dinero para la fuga o para arrastrarlos y con él? Esa tarde fui al hospital con el inspector García para escuchar declaración adicional de Javier. Al abrir la puerta de la habitación y entrar, aunque estaba preparada mentalmente, mi corazón latía con fuerza. Javier estaba acostado en la cama con la cabeza vendada. Su cara, que se había reducido a la mitad en pocos días, tenía los ojos hundidos y los labios pálidos. Sus ojos temblaron violentamente al verme entrar. Elena. Me quedé quieta en la puerta. El inspector García preguntó directamente, ¿de quién recibió la llamada justo antes del accidente? Javier cerró la boca. Señor Javier, esto es muy importante. Cerró los ojos por un momento y respondió, de Paco. Apreté el puño. ¿Qué le dijo ese tipo? Que si no le ayudaba a fugarse, sacaría a la luz todo lo que tiene. El inspector García preguntó agudamente, ¿sacar a la luz el qué? Javier abrió los ojos y me miró. Mi corazón se hundió ante esa mirada. Ese cabrón dijo que el vídeo de Elena no es el final. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Solo escuchaba el sonido de los latidos de mi corazón. La voz de Javier estaba rota. Dice que Paco tiene un disco duro que ha escondido, aparte. Que ahí hay vídeos de muchas otras mujeres. Me sentí mareada como si me hubieran golpeado la cabeza con un objeto contundente. Muchas. ¿Cuántas son? Él bajó la cabeza. Yo tampoco lo sé. Me fallaron las piernas y tuve que agarrarme a la barandilla, o que de la cama. Las pruebas que la policía había confiscado no eran todo. Quien tenía el peor secreto era Paco. El inspector García siguió interrogando. ¿Dónde está ese tipo ahora? Realmente no lo sé. ¿Le ayudó usted a fugarse? Javier rió dolorosamente. Si hubiera intentado ayudar a ese cabrón, no habría estrellado el coche. Miré al hombre que yacía frente a mí y me sentí tan confundida que me costaba respirar. Era la primera vez desde que estalló el caso que veía a Javier tan derrumbado. No era el marido amable y tranquilo de antes, ni el cobarde que miraba mientras yo era vejada.
El hombre de ahora era solo un hombre miserable completamente aplastado por las terribles consecuencias que su debilidad había provocado. Cuando iba a salir de la habitación, Javier me llamó de repente. Elena. Me detuve. Su voz temblaba. Mucho. Si te encuentras con Paco antes que la policía, huye sin falta. Giré la cabeza y lo miré. La cara de Javier estaba blanca y se le marcaban las venas agarrando la sábana de la cama. Las siguientes palabras que escupió me helaron en el cuerpo. Ese tipo lo dijo. Que si él lo perdía todo, se aseguraría de llevarse a alguien con él. Al escuchar esas palabras en la habitación de Javier, todo mi cuerpo se puso frío como el hielo. Se aseguraría de llevarse a alguien con él. Recordé la mirada brillante de Paco que encontré en la habitación de invitados, de mis suegros, y se me puso la espalda rígida. De camino a casa desde el hospital, el inspector García no tocó el claxon como de costumbre. Condujo el coche muy lentamente con una expresión pesada. Fuera estaba gris, y los árboles a los lados de la carretera se tambaleaban por el fuerte viento. Yo estaba sentada en el asiento trasero abrazando mi bolso con fuerza. Inspector, ¿realmente cree que ese tipo vendrá a buscarme? El inspector García me miró de reojo por el espejo retrovisor. Es probable. ¿Por qué precisamente yo? Por el momento, porque usted es la persona que ha desencadenado toda esta investigación. Solté una risa vacía. Parece que no tiene ni una pizca de arrepentimiento por lo que ha hecho. El inspector García guardó silencio por un momento y luego dijo, en la cabeza de criminales como Paco no existe el concepto de arrepentimiento. Al escuchar esas palabras, me vino a la mente la cara tranquila de mi suegro diciendo que con una casa se podía tapar todo, monstruos, que piensan que pueden pisotear la vida o la dignidad de las personas. Cuando llegamos cerca de la casa de mis padres, el coche redujo la velocidad de repente. Había un ramo de crisantemos blancos frente a la puerta principal. Fruncí el ceño. ¿Qué es eso? El inspector García salió rápidamente del coche. Se puso unos guantes y examinó el ramo con cuidado. En medio del ramo de crisantemos blancos había un pequeño sobreclavado. Mi corazón latía como si fuera a estallar. La cara del inspector García se puso seria al abrir el sobre. Dentro había una foto. Era una foto mía tomada desde atrás saliendo de la comisaría esta misma mañana. En el reverso de la foto había algo escrito con garabatos. ¿Crees que has ganado? Se me heló la sangre. Mi madre, que salía a recibirnos, palideció al ver nuestras caras. ¿Qué pasa? El inspector García escondió la foto rápidamente. No es nada, señora. Pero mi madre, que era muy perspicaz, me arrastró dentro de la casa temblando. Esa noche, la policía desplegó personal de Priscira, desplegó personal de vigilancia adicional alrededor de la casa de mis padres. El inspector García insistió mucho a mis padres para que nunca abrieran la puerta a extraños. El aire en la casa era sofocante. Alrededor de las 10 de la noche me llamó mi suegra. Su voz estaba en estado de pánico. Elena, Javier ha desaparecido. El corazón se me cayó a los pies. ¿Desaparecido? Ha desaparecido de hospital sin dejar rastro. Me levanté de un salto. ¿Cuándo? Hace como una hora. Miré inmediatamente al inspector García, que estaba sentado en el sofá del salón. Él, que comprendió la situación solo con ver mi cara, saltó como un resorte. ¿Cómo ha podido escapar del hospital si la policía lo estaba vigilando? Mi suegra sollozó. Dijo que iba al baño y desapareció tal cual. Mi mano, que sostenía el teléfono, estaba fría como el hielo, Paco fugado y Javier escapado herido. La situación estaba yendo a peor. Cerca de las medianoche, sonó mi teléfono. Era el número de Javier. No le digas a la policía. ¿Dónde estoy bajo ningún concepto? Llamé inmediatamente. Dio tono un momento. Contestó, pero no dijo nada. Javier, ¿dónde estás ahora? Respiraba con dificultad. Elena, escúchame bien. Estás loco.
¿No sabes que estás bajo investigación y detenido? ¿A dónde vas con ese cuerpo herido? Mi voz era casi un grito. Javier soltó una risa vacía con voz ronca. Paco me ha llamado. Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué vas a ver a ese loco? Si no voy, ese cabrón irá a buscarte. El inspector García, que estaba en el salón, me miraba fijamente. Cambié rápidamente al altavoz. La voz de Javier sonaba muy agotada. Quiere un vehículo para huir y dinero en efectivo. El inspector García gritó agudamente. Señor Javier, ¿dónde está? Javier pareció sorprendido. Inspector, responda. Después de un largo silencio, Javier susurró muy bajito. Almacén abandonado del puerto. El inspector García se levantó inmediatamente, gritó por la radio y corrió hacia la puerta principal. Yo también cogí mi abrigo y lo seguí, pero él me detuvo. Señora Elena, quédese aquí. Es demasiado peligroso. No. Yo también voy. Si hoy le pasa algo a Javier, no podré dormir por la culpa el resto de mi vida. El inspector García me miró por un momento y apretó los dientes. Suba rápido. El coche de policía corrió como loco, atravesando la lluvia torrencial. Durante todo el trayecto hasta el puerto hubo un pesado silencio dentro del coche. Al ver los contenedores oxidados que se alzaban grotescamente en la oscuridad, sentí que el corazón me iba a estallar. En el momento en que el coche frenó, bruscamente frente al almacén abandonado del puerto, sonó un disparo dentro del almacén. Bang. Y luego otro disparo. Bang. Todo mi cuerpo se congeló. Él, inspector García y otros agentes sacaron sus armas al unísono e irrumpieron en el almacén. Yo me quedé inmóvil en el umbral del almacén en la oscuridad, recibiendo la lluvia fría que caía. Y justo en ese momento se escuchó el grito de Javier llamando mi nombre desde dentro del almacén. Elena, no entres. Justo después de ese grito, se escuchó otro disparo que rasgó la oscuridad junto con un sonido sordo de impacto. Me quedé petrificada bajo la lluvia fría que caía. Las gotas de lluvia que golpeaban mi cara estaban frías como el hielo, pero mi cuerpo, aterrorizado al extremo, ardía como el fuego. El inspector García y los policías ya habían entrado en el almacén. Gritos resonantes resonaban entre los contenedores oxidados. Tira el arma. No te resistas. A continuación, se mezclaron pasos ruidosos. Ya no pude aguantar más. Fuera, e ignorando las voces que me detenían, corrí dentro del almacén. El interior del almacén estaba húmedo y oscuro. Solo unas pocas bombillas amarillas, colgadas del techo, parpadeaban débilmente, y un olor repugnante a aceite de máquina y pescado podrido me golpeó la nariz. Javier estaba caído apoyado en una gran caja de madera. Sangre roja brotaba entre sus manos que se agarraban el estómago, mojando su bata blanca de paciente. No muy lejos de él, Paco, reducido, en el suelo por 3 policías, sostenía una pistola con las manos temblando. Al ver a Javier cubierto de sangre, me fallaron las piernas. Nunca imaginé que el hombre que había hundido mi vida en el abismo estaría caído frente a mis ojos, en este estado tan lamentable. El inspector García gritó mientras sostenía a Javier. Llamad a una ambulancia inmediatamente. Paco, aplastado en el suelo, se reía como un loco. Todo es por culpa de esa loca. Me fulminó con la mirada, inyectada en sangre, y soltó maldiciones. Si no fuera por esa zorra, mi vida no habría terminado. Me quedé de pie mirándolo hacia abajo. Un monstruo que, incluso después de cometer innumerables maldades, cree hasta el final que es la víctima. Solo entonces entendí la verdadera cara del mal. Javier levantó la cabeza con dificultad y me miró. ¿No estás herida? Se me hizo un nudo en la garganta. Este hombre había sido una vez el espectador que me empujó al pantano más profundo de la desesperación. Pero incluso en el momento de morir, lo primero que preguntó fue por mi seguridad. No sabía si debía odiar a esta persona o sentir tristeza. La ambulancia llegó pronto.
Mientras se llevaban a Javier, me senté aturdida en el banco del pasillo de urgencias. Mis 2 manos tenían su sangre seca. Mi suegra, que había escuchado la noticia, entró corriendo en el hospital casi como una loca. Tan pronto como me vio, se agarró a mí llorando. Javier, ¿dónde está mi Javier? Lo han metido en quirófano de urgencia. Al escuchar esas palabras, mi suegra se derrumbó en el suelo del pasillo. El dolor desgarrador y el llanto de una madre que podría perder a su hijo eran difíciles de ver con los ojos abiertos. Poco después, el inspector García se acercó. Hemos detenido a Francisco Martínez. Levanté la cabeza. ¿Ha confesado? Por ahora hemos tomado la primera declaración. Continuó hablando, mirándome en silencio. Según la declaración de Paco, la idea de grabar vídeos de las mujeres para tener un punto débil y chantajearlas fue del director general Ricardo. Mi suegra, que escuchaba esas palabras, lloró como si se le fuera la vida. El inspector García suspiró. Pero lo más inesperado es el comportamiento de su marido. Se me hundió el corazón. ¿Por qué Javier? Según Paco, recientemente Javier estaba intentando dejar de hacer esto por completo. Dijo que los dos tuvieron una gran pelea a puñetazos por el asunto de usted, señora Elena. Miré mis 2 manos manchadas de sangre. Una emoción indescriptible me invadió. Si Javier se hubiera resistido un poco antes, si hubiera tenido el valor de enfrentarse al control de su padre desde el principio, ninguno de nosotros habría tenido este final tan miserable. A las 3 de la madrugada, la puerta del quirófano se abrió y salió el médico. Por ahora, su vida no corre peligro. Al escuchar esas palabras, mi suegra rompió a llorar de alivio sentada en el suelo. Por el contrario, yo sentí que toda la fuerza me iba del cuerpo. Javier fue trasladado a la UCI. En el momento en que la camilla pasaba rodando, él, todavía medio dormido por la anestesia, abrió los ojos ligeramente y me miró. Moviendo los labios, decía un lo siento sin sonido. En ese momento, sin darme cuenta, se me cayeron las lágrimas. No fue porque lo perdonara. Eran lágrimas de vacío por el hecho de que finalmente ese hombre también se había dado cuenta dolorosamente de lo que había hecho y de lo que había destruido. Durante las siguientes semanas, este caso sacudió toda Valencia. Con la confesión de Paco, los nombres de los altos cargos involucrados en la corrupción de la Carro, reurbanización inmobiliaria salieron uno tras otro, y varios funcionarios fueron suspendidos y estaban siendo investigados. Todos los vídeos del disco duro que Paco había escondido también fueron confiscados. Además, 6 mujeres más se armaron de valor y presentaron denuncias. Cada vez que leía sus declaraciones, no podía dormir por la noche. Alguien que se divorció después de ser obligada a firmar los documentos. Alguien que se mudó como si huyera. Alguien que lleva más de 1 año recibiendo tratamiento psiquiátrico. Yo pensaba que era la persona con más mala suerte del mundo, pero había tantas mujeres gimiendo en el mismo dolor que yo. 1 semana después, presenté formalmente la demanda de divorcio. Javier, acostado en la habitación del hospital, no firmó los papeles inmediatamente después de verlos. Me miró fijamente y me hizo una sola pregunta. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Guardé silencio unos segundos y respondí, sí. Los ojos de Javier se enrojecieron. Con eso me basta. Firmó tranquilamente sin suplicar ni excusarse. Mas, cuando iba a salir de la puerta de la habitación, me llamó por última vez. Elena. Giré la cabeza. Dijo con voz quebrada, si hay una próxima vida, entonces quiero volver a encontrarte como una buena persona de la que no me avergüence. No respondí nada, porque sabía demasiado bien que un cristal roto, una vez, no se puede volver a pegar nunca. El día que se celebró el juicio de primera instancia, se solicitó una pena grave para mi suegro Ricardo. Paco y sus cómplices también fueron condenados a penas de prisión uno tras otro. Cuando salí de la puerta del tribunal, el sol picaba hasta deslumbrar los ojos. De pie, en las escaleras,
Viendo a la gente pasar ocupada, sentí que mi mente estaba vacía. Por fin había terminado todo, pero no sentí la emoción refrescante y liberadora que había imaginado. Tal vez sea porque este tipo de heridas no terminan con la sentencia, sino que permanecen como cicatrices profundas en el corazón para siempre. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Javier ha desaparecido. En el momento en que leí el mensaje, se me congelaron las puntas de los dedos. Una persona que estaba en el hospital hasta esta mañana ha desaparecido. En las escaleras frente al tribunal donde el sol se derramaba, no pude moverme. El ruido de alrededor se volvió distante y solo el sonido de mi corazón, latiendo, resonaba en mis oídos. Llamé apresuradamente a mi suegra. Al otro lado del teléfono se escuchaba un llanto desesperado. En el hospital dicen que salió por su propio pie por la mañana, pero tiene el teléfono apagado y no puedo contactar con él. ¿Y la policía? ¿Qué dice la policía? He puesto una denuncia por desaparición, pero todavía no lo han encontrado. Me quedé sin aliento. Un presentimiento muy siniestro me apretó el cuello como una serpiente. Esa noche, el inspector García vino a casa de mis padres. Se sentó en el salón con una expresión pesada y abrió la boca. Hemos revisado las cámaras de seguridad cerca del hospital y se fue en taxi por su propia voluntad. ¿A dónde fue? Todavía estamos rastreando su ruta. Cerré la boca con fuerza. El inspector García preguntó con cuidado. ¿Cree que existe la posibilidad de que tome una decisión extrema? Me dolió el corazón. Las últimas palabras que Javier dijo en la habitación del hospital. Si hay una próxima vida, quiero volver a encontrarte como una buena persona. Alguien que intenta poner un punto final completo. Recordé su peculiar voz vacía. No lo sé. Esa noche volví a pasar la noche en vela, mirando al techo. Los recuerdos de los días en que conocí a Javier pasaron por mi mente. Entonces, él era muy inocente y cariñoso. La persona que me cuidó toda la noche, durante 2 días cuando tuve gripe, fue él, y la persona que esperó frente a la empresa durante más de 2 horas con un paraguas cuando yo trabajaba hasta tarde, en un día de lluvia, también fue él. Esos recuerdos no eran mentira en absoluto. Simplemente, ese buen corazón no pudo vencer su cobardía y debilidad y se pudrió. A la mañana siguiente, mientras me tragaba a la fuerza el desayuno que mi madre había preparado, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Ven al acantilado cerca de la playa de la Malvarrosa. Si quieres ver a Javier por última vez, ven sola. Me temblaban las manos. Mi padre, al ver mi cara, preguntó urgentemente, ¿qué pasa? Cuando le mostré el teléfono, mi madre se asustó y me bloqueó el paso. No, no vayas nunca. Pero yo sabía que tenía que ir. Llamé inmediatamente al inspector García. Guardó silencio brevemente y dijo, nosotros la seguiremos, pero está absolutamente prohibido realizar cualquier acción repentina. 1 hora después, el coche llegó a una carretera costera poco frecuentada en la playa de la Malvarrosa. El día estaba muy nublado y las olas grises golpeaban con fuerza. El acceso estaba restringido debido a las obras de mantenimiento de la costa, por lo que los alrededores estaban tranquilos. Al bajar del coche, el viento frío del mar me caló hasta los huesos. El inspector García me agarró del brazo. «Quédese aquí», asentí, pero mi mirada se dirigía hacia el final del acantilado que se extendía a lo lejos. Allí estaba, sentada una espalda familiar. Era Javier, vestido con un abrigo largo negro, sentado al borde del precipicio. El faldón de su ropa ondeaba locamente por el fuerte viento. Me acerqué a él muy lentamente. Javier. Él giró la cabeza. Él, a quien veía después de unos días, estaba terriblemente estropeado. Quizás, por el dolor de la zona operada, su cara estaba blanca como la cera y sus ojos habían perdido completamente la vitalidad y estaban vacíos. Al verme, sonrió muy levemente. «¿Realmente has venido?».
Me detuve a unos metros de él. ¿Por qué me has llamado aquí? Javier miró las olas turbulentas. Quería disculparme adecuadamente por última vez. Apreté el puño. ¿De qué sirve eso, ahora? Debido al fuerte viento, su voz se escuchaba entrecortada. Lo sé, pero, si no digo esto, creo que no podré cerrar los ojos para siempre. El corazón me dio un vuelco. El verdadero miedo me invadió. ¿Qué vas a hacer? Javier bajó la cabeza y rió tristemente. Ya estoy demasiado cansado. Di un paso más. No, hagas tonterías. Él me miró durante mucho tiempo. Elena, ¿alguna vez has pensado qué habría pasado si no hubieras descubierto toda la verdad ese día? No respondí. Probablemente habría vivido toda mi vida como una basura cobarde y repugnante. Las lágrimas cayeron de sus ojos. Al menos me he estado engañando a mí mismo, pensando que todavía era un buen marido porque no puse mis manos directamente sobre tu cuerpo. Me picó la nariz. Eras peor que esas bestias. Lo sé. Basta. No, déjame terminar. Se levantó lentamente. Cuando Paco me apuntó a la cabeza con la pistola en el almacén del puerto, entonces me di cuenta de lo que era la impotencia perfecta. Y supe que tú habrías sentido esa emoción cada vez en esa habitación horrible durante los últimos meses. Finalmente rompías a llorar. Javier sonrió amargamente. Si pudiera volver atrás en el tiempo, aunque viviera pobre toda mi vida, nunca habría cruzado el umbral de la casa de mi padre. Mirando al hombre frente a mis ojos, sentí que se me partía el corazón. Ya no lo amaba, pero ver el final miserable de la persona a la que había amado dedicando toda mi juventud a los 20 años era demasiado doloroso. En ese momento, el sonido de las sirenas de los coches de policía se escuchó desde lejos. Javier se detuvo, me miró y dijo: «Nunca me perdones». Me acerqué urgentemente. «Vámonos, juntos. Si te entregas y pagas por tus crímenes, algún día todo pasará». Él negó con la cabeza. «Yo no puedo pasarlo». De repente sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y me lo puso en la mano a la fuerza. «Aquí dentro están todos mis números de cuenta y todo el dinero sucio que mi padre me dio. Úsalo para ayudar a otras víctimas». Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso más hacia el borde del precipicio. Sentí que se me paraba el corazón. «Javier». Él me miró con los ojos enrojecidos. «Por primera vez en mi vida, tomaré la única decisión correcta». Debajo de sus pies, las olas rugían como si fueran a tragárselo. Extendí la mano, desesperadamente para agarrarlo. Pero en ese momento, Javier se lanzó hacia atrás sin dudarlo. «Javier». Mi grito se rasgó en el viento frío del mar y se dispersó en el aire. Corrí inconscientemente al borde del precipicio y caí de rodillas golpeándome contra el suelo frío de cemento. Abajo, en el acantilado, vertiginoso, solo las olas que se rompían en blanco sobre las rocas negras se agitaban, y la figura de Javier no se veía por ninguna parte. Todo fue demasiado rápido. Ni siquiera tuve tiempo de agarrar el faldón de su ropa. A mi espalda se escucharon numerosos pasos. El inspector García y los policías llegaron corriendo y se escuchó el sonido de solicitar el rescate a Salvamento Marítimo inmediatamente. Pero yo solo miraba hacia abajo al mar negro que se arremolinaba locamente, habiendo perdido el alma. Mi mente se quedó en blanco. Una hora después, el equipo de rescate de Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo de Javier, que había quedado atrapado en una grieta de las rocas bajo acantilado. Al final no pudo volver con vida. Mi suegra, que llegó corriendo a recibir la noticia cuando el cuerpo subía a tierra, se desmayó en la arena tan pronto como vio la cara fría de Javier. En ese momento me di cuenta. La verdadera factura del mal no se paga con dinero o penas de prisión, sino con la cruel verdad de la muerte del familiar más querido. El funeral de Javier fue mucho más miserable y solitario de lo que había esperado. No hubo ni una sola corona de flores de los socios de la industria de la construcción
o de las figuras políticas que abarrotaban la puerta el día de la boda. En el amplio tanatorio vacío, solo resonaba el llanto incesante de mi suegra y el olor frío del incienso. Fui allí no como exesposa, sino para despedirme por última vez y cerrar completamente un capítulo de mi vida. Cuando entré en la sala, mi suegra estaba sentada derrumbada frente a la foto de su hijo. En pocas semanas, su pelo se había vuelto completamente blanco. Al verme, sollozó. Elena. Me arrodillé en silencio a su lado y me senté. Sabía que cualquier palabra de consuelo no tenía sentido ahora. Cuando el funeral estaba terminando, mi suegra me entregó de repente una pequeña caja de madera. Es lo que Javier te dejó. Al abrir la caja, dentro estaban el anillo de boda de Javier y una carta cuidadosamente doblada. Abrí la carta con manos temblorosas. Era la letra familiar de Javier. Elena, si estás leyendo esta carta, probablemente ya habré perdido todo el valor para seguir viviendo. He vivido toda mi vida cobardemente, pero de lo que más me arrepiento no es de tener miedo de pagar por mis crímenes. Me arrepiento hasta morir del hecho de que, sabiendo que estaba caminando por el camino equivocado, no tuve el valor de detenerlo desde el principio. Pensé erróneamente que como no había puesto mis manos directamente sobre tu cuerpo, algún día podría volver a ser como antes. Pero me di cuenta de que mirar cómo la mujer que amas es herida también es la violencia más terrible. No te pediré que me perdones. Solo espero que cuando me recuerdes en el futuro, me recuerdes muy de vez en cuando, no como el monstruo, cobarde que cerró la puerta y te encerró, sino como el hombre tonto que te esperaba con un paraguas frente a la empresa en un día de lluvia. Espero que uses el dinero que dejé para otras víctimas. Tú vive feliz de ahora en adelante. Ahora realmente te dejaré ir. Cuando terminé de leer la carta, las lágrimas la empaparon. Hay personas que solo se dan cuenta de lo que es correcto en el último momento de sus vidas. Pero cruelmente, la vida no les da una segunda oportunidad para enmendar sus errores. Después de que terminó el funeral, mi suegra vendió la casa que quedaba y se fue al pueblo. El día antes de irse, vino a buscarme por última vez. Sentada frente a mí, en una vieja cafetería cerca de la estación de autobuses, sus manos eran como huesos demacrados donde solo quedaba piel. Después de mirarme durante mucho tiempo, dijo: «Sé que nunca podrás olvidar estos recuerdos terribles». Guardé silencio. Yo también lo creo. Poco después, mi suegra sacó una cartilla de ahorros de su bolso y la puso delante. «Estos son mis ahorros personales de emergencia. Quédatelos tú». Volví a empujar la cartilla hacia ella. «Madre, yo no necesito dinero». Ella rompió a llorar de golpe. «Es porque esta es la única forma que tengo de compensarte por el pecado de mi hijo». Al ver a la anciana con la cabeza gacha frente a mí, se me hizo un nudo en el pecho. Pero al final no acepté la cartilla, porque en el mundo existen claramente heridas que nunca se pueden calcular con dinero. Me quedé en ese lugar hasta que el autobús interurbano en el que ella iba desapareció más allá de la carretera curva. Desde ese día nunca volví a ver a mi suegra. Medio año después, el largo juicio terminó. Mi suegro Ricardo fue condenado a la pena máxima, teniendo en cuenta la repercusión social. Paco y los demás implicados también fueron condenados a penas de prisión uno tras otro. Los fondos ilegales, confiscados por el negocio de corrupción y el dinero que Javier había dejado, fueron donados como fondos de ayuda y costos de tratamiento psicológico para las víctimas. Dejé la empresa en la que trabajaba, no porque no pudiera trabajar, sino porque cada calle y esquina de Valencia me recordaba esos tiempos terribles. Tomé un avión y me fui a Lanzarote. Alquilé una pequeña casa en un pueblo, tranquilo del interior. Paseaba por los campos de lava por la mañana y leía libros por la noche. Las noches en las que me dormía sin tomar pastillas para dormir aumentaron gradualmente. Empecé a aprender a caminar por la vida un poco más despacio. Un día, mientras regaba las plantas en el patio, de repente me di
Cuenta de que no había tenido pesadillas sobre esa habitación de invitados, cerrada con llave ni una sola vez en los últimos 3 días. Me quedé parada en ese lugar sosteniendo la manguera y lloré a mares. No fue porque me doliera, fue por el alivio de haber salido finalmente un paso de esa terrible oscuridad. La gente de mi alrededor me pregunta si todavía odio a mi marido. Sinceramente, al llegar al final, ni siquiera quedaba el sentimiento de odio, solo sentía lástima. Me entristecía la debilidad de alguien que podría haber sido un marido suficientemente bueno y una buena persona, pero que se convirtió en un monstruo después de ceder y callar durante mucho tiempo. La persona más aterradora del mundo no es la que es mala intencionadamente desde el principio, es la persona que cierra los ojos ante el mal que crece día a día sabiendo que está mal. Porque a veces ese silencio complaciente puede destruir toda la vida de una persona. Todos ustedes, al terminar esta larga y dolorosa historia, lo que ronda en mi cabeza no es la sentencia del juicio, ni la cantidad de dinero perdido, ni quién tenía razón o no al final. Es el terror de la vida cotidiana, más ordinaria. La gente no se convierte en demonio de la noche a la mañana. Nadie se despierta y se corrompe de repente. Solo se desvían un poco cada día. Hoy hacemos la vista gorda ante un pequeño truco, y mañana nos racionalizamos, evitamos la situación. Y así, antes de darnos cuenta, un crimen terrible e irreversible se convierte en la vida cotidiana normal. Javier en esta historia tampoco era una persona cruel desde que nació. Era una persona cálida que esperaba a su esposa en un día de lluvia y la cuidaba toda la noche cuando estaba enferma. Pero la vida a veces es realmente aterradora. Incluso si al principio no eras una mala persona, si no tienes un valor sólido, eres arrastrado demasiado fácilmente por la corriente turbulenta. Lo mismo ocurre en la realidad. Vendemos nuestra conciencia por la presión de ganar dinero y callamos ante la injusticia porque no queremos perder ascensos y contactos. Bajo la etiqueta de familia, encubrimos incondicionalmente los errores de los demás y nos carcomemos a nosotros mismos. Pensamos que solo haremos la vista gorda esta vez, pero el precio que tendremos que pagar en el futuro será tan enorme como para quitarnos todo. La gente suele pensar que una casa grande y buena, un coche extranjero y un saldo bancario con innumerables ceros son una vida feliz. Pero después de pasar por todas estas cosas terribles, me di cuenta de que la verdadera paz está en lugares muy simples. Dormir profundamente por la noche sin miedo a que alguien llame mi nombre. Comer mirándonos a los ojos sin evitarnos en la mesa de la cena. Que los padres ancianos saluden con confianza sin agachar la cabeza frente a los vecinos. Que cuando el niño crezca y pregunte, ¿cómo habéis vivido mamá y papá?, poder responder sin una pizca de vergüenza. La fuerza que finalmente hace que una persona viva en el mundo no es el dinero. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca puede comprar la paz interior y la conciencia. Mientras hay quien tiembla de ansiedad cada noche a pesar de ganar millones, también hay quien ríe, tranquilo con un guiso sencillo, viviendo en una casa vieja y estrecha. Así que, si hoy, después de salir del trabajo a esta hora, tienes una familia cálida esperándote, padres que te preguntan cómo estás y alguien a tu lado que te quiere sinceramente, por favor, no cometas la estupidez de darte cuenta de su valor solo después de perderlo. Lo que realmente debes temer en la vida no es ir un poco más tarde que los demás. Es el castigo más temible. Haber caminado demasiado tiempo por el camino equivocado y, cuando finalmente giras la cabeza para intentar volver, que no haya nadie esperándote allí.